Pues vamos ya con la siguiente presentación. Es la presentación, bueno, a ver, porque me parece, no sé si hay una última pregunta. A ver, y una última pregunta, a ver si la podemos resolver. Javier Merino, de COADE, nos pregunta: nosotros no tenemos mucha experiencia en proyectos europeos, pero nos interesaría participar como partner en los topics de edificios, en el tal. ¿Cómo podemos contactar con gente que lidere proyectos en este sentido? Luisa, no sé si quieres decir algo al respecto. Pues hay varias herramientas, vamos a ver. A ver, lo ideal sería identificar primero cuál es el topic que por vuestro expertise y por vuestro conocimiento podéis aportar más. Una vez que podamos identificar ese topic, pues sí que hay herramientas para daros a conocer a otros socios a través del portal de participante, que luego lo comentaremos también en una de las presentaciones. Si estos topics, por ejemplo, vienen del partenariado Build for People, pues sí que estaría interesante formar parte de él o estar un poco al tanto de quiénes forman parte de este partenariado. A nivel nacional, pues está la plataforma tecnológica de la construcción muy involucrado en este partenariado específico de edificios, pues ser parte de esta plataforma para poder un poco buscar socios que también tienen intereses comunes, ¿no?, en estos topics. Pero bueno, en cualquier caso también podemos hablarlo en detalle y sobre todo ver qué topics son de vuestro interés para un poco también enfocar mejor la respuesta. Estupendo. Muy bien. Pues gracias, Luisa, y pasamos ahora ya sí a la siguiente presentación. Ya vamos con un poquito de retraso, espero poder ganar algo de tiempo. Vamos a ello. Muy bien, estupendo. Bueno, pues os vamos a hacer 3 presentaciones de cada uno de los apartados de la preparación de la propuesta y empezamos con esta el primero de los apartados, que es el apartado de excelencia. Entonces, lo primero que os quería comentar es que, bueno, esta presentación intenta ayudaros y desgranar todos los distintos subapartados que tiene la sección 1 de excelencia, pero que en cualquier caso no sustituye a la información oficial que proporciona siempre la comisión en todos los documentos y en todas las guías oficiales, ¿no? El primer mensaje es que tenéis que tener en cuenta una serie de documentos, el programa de trabajo, el template de la propuesta y también el template que utilizan los evaluadores. Y además utilizar la última versión de estos documentos, puesto que se van actualizando, y utilizar la versión que tenéis siempre en vuestro topic, ¿vale? Estos documentos son accesibles todos ellos a través del apartado Reference Documents del portal, del Funding Portal. Y diréis, bueno, pues nos ha descubierto América, ¿no?, con esto. La verdad es que no se hacen, aunque os sorprenda, todo el uso que se debería de los documentos. El Word Program muchas veces empezamos y escribimos los proyectos escribiendo las propuestas, bueno, pues que más o menos tratan lo que dice el topic, pero no se lo lee uno con el suficiente cariño para mirar, dijéramos, sobre todo esas frases finales a las que uno ya no tiene muchas ganas de hacerle caso y que, bueno, quizás pueden marcar la diferencia a la hora de preparar vuestra propuesta. Igualmente hay un template y pensaréis, pues es muy sencillo, yo sigo el template y todo irá estupendo. Os sorprendería la imaginación que a veces se introduce a la hora de crear apartados en lugar de seguir el template o de seguirlo en todos los apartados que el template dice, ¿vale? Sobre todo, quizás también teniendo en cuenta que en estas primeras convocatorias de Horizonte Europa venimos todos con la cabeza del anterior programa de Horizonte 2020 y muchas veces tiramos de lo que solíamos hacer y seguimos utilizando apartados que a lo mejor ahora no están o que están reconducidos de otra manera. Y luego el template de lo que el evaluador va a evaluar es también muy importante tenerlo en cuenta porque nos ayuda a escribir pensando en aquello en lo que el evaluador
tiene que contestar, ¿no? y rellenar su respuesta, ¿no? cuando él tiene que hacer el Evaluation Summary Report, ¿no? Y en ese sentido, para el caso del apartado de excelencia, esto es lo que dice el template de la evaluación y lo que va a tener que rellenar el evaluador. Y por lo tanto, está claro que va a tener que contestar a estas cuestiones, a cómo de bien están cumplidos los objetivos, sobre los aspectos de lo ambicioso que es el proyecto y si avanza más allá del estado del arte, la metodología, la interdisciplinaridad, la gender dimension, las open science practices, lo de sharing and management of research outputs y un apartado que ya pocos hacemos caso, ¿no? O pocos hacen caso, que es esto que viene aquí de engagement of citizens, civil society and end users, sobre el que también os comentaré, ¿vale? No significa que el evaluador, ¿vale? Todos los evaluadores vayan a escribir comentarios de todas y cada una de las cosas, quizás no todos se meten sobre este último del engagement of citizens, civil society and end users, y además quizás no aplique a todos los proyectos, pero bueno, que sepáis que está ahí y al evaluador le puede dar por decir, venga, no han escrito nada de esto, voy a ponerles algo malo al respecto porque es la forma que tengo de bajarle la nota, ¿no? En cualquier caso, tanto el template como el formulario de evaluación nos dan lugar a esta chuleta que son los apartados de la excelencia, ¿no? Un 1.1 con objetivos y ambición y un 1.2 con metodología. Esos son los títulos que vienen en el proposal template. Luego todos esos subapartados 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, todos esos son las anotaciones que yo quiero darles con objeto de ordenar, ¿vale? Las cosas, ¿vale? Poner títulos, ordenar, ¿de acuerdo? Y corresponden cada uno de ellos a bullet points del proposal template, es decir, en cualquier caso no me los he inventado. Y lo que hago en mi presentación es pasar por cada uno de ellos explicando un poco qué debemos hacer y contar en cada uno. Entonces empezamos en el 1.1.1, los objetivos, está claro lo que tenéis que hacer, pero bueno, sabéis que tenéis que escribir objetivos que sean medibles y verificables al mismo tiempo que realistas y alcanzables y bueno, siempre lo soléis hacer muchos, ponéis objetivos generales, después objetivos específicos. Lo de la idea de la tabla es una idea más, lo que intento transmitiros ahí es que ordenéis, que los ordenéis si es una tabla o si es de alguna manera, ¿vale? Para que esté eso ordenado y claro. En cuanto al de avance más allá del estado del arte, bueno, pues aquí ya sabéis lo que hay que contar, cualquier ese I+D rompedor, también tenéis que hacer referencia a cualquier búsqueda de patentes o publicaciones que hayáis llevado a cabo para compararos con y tratar de averiguar cuál es esa situación del estado del arte en la temática de vuestro proyecto. Y de nuevo doy como una referencia el poder organizar la información en una tabla, up to you, no es obligatorio, a eso no te obliga el template, no llega a meterse a ese nivel de detalle de cómo tenéis que escribir lo que escribéis en cada apartado, pero la tabla sí ayuda a organizar la idea de que si hay un desarrollo tecnológico, cada uno de los desarrollos que vais a llevar a cabo en vuestro proyecto, cuál es el estado del arte actual y cuál es el progreso, el avance que se va a conseguir gracias a vuestro proyecto. Me da igual que eso esté claro en una tabla o que esté claro de otra manera. Hay un apartado 3, un 1.3, que es el de posicionamiento en términos de la madurez de ese I+D, es decir, hay que indicar para cada desarrollo del proyecto tecnológico que hay en el proyecto cuál es el TRL de partida y cuál es el TRL final. El apartado de metodología, aquí tenéis que incluir todos los conceptos, modelos y presuposiciones que subyacen en vuestro trabajo, explicando cómo esta metodología os va a permitir llegar a conseguir los objetivos del proyecto y también referiréis en este apartado si hay algún reto, alguna dificultad que pueda poner en dificultad la metodología y cómo tenéis pensado superar esos challenges. Sería aquí también donde entraríamos con este subapartado nuevo en Horizonte Europa, que es esto del Do Not Significant Harm Principle, que mencionaré a continuación. El siguiente sería el de las actividades de I+D
esos otros proyectos, tanto dentro o fuera de Horizonte Europa, que tienen relación con vuestro proyecto. Los listamos, podemos poner la web del proyecto, podemos mencionar qué partners de mi proyecto están o han participado en esos otros proyectos que estoy referenciando, decir si son proyectos nacionales, si son de Horizonte o si son de qué otro programa, y desde luego lo importante es de qué manera los resultados de esos proyectos van a influir en el proyecto que tú estás preparando y cómo se va a establecer esa relación. En cuanto al Do Not Significant Harm, esta novedad, que yo creo que ya todos estáis más o menos familiarizados con ello, lo que nos dicen y lo que nos exige es que los proyectos, las propuestas que yo hago no dañen ninguno de esos 6 objetivos medioambientales. Lo que yo he visto en las propuestas que hemos visto es que lo estáis incluyendo de forma sistemática bastantes, casi todo el mundo, y sin embargo, curiosamente, no es obligatorio a menos que se indique en el Work Program, caso que solamente es ahora mismo en el Work Program del European Innovation Council. Yo aquí me limito a decir lo que dice la Comisión, las implicaciones prácticas. La Comisión ha hecho en sus presentaciones de múltiples webinars, ha dicho que la aplicación es voluntaria a nivel del proyecto y que la inclusión de estas consideraciones en la descripción no tienen un impacto en la puntuación de la propuesta, ¿no? No obstante, si nos preguntáis cuál es nuestra recomendación, pues bueno, mientras que a lo mejor no es necesario de una forma obligatoria, igual eso de que no es necesario de una forma obligatoria habría que ver hasta qué punto lo saben los evaluadores. Y bueno, a lo mejor los evaluadores están esperando encontrarse con el apartado. De manera que, bueno, si no os ocupa muchas páginas y queréis poner algo, en cualquier caso que tenga sustancia, ¿vale? Con respecto a esto, pues bueno, lo podéis seguir dejando. Seguimos, el apartado Interdisciplinary Approaches también no soléis acertar, en el sentido de que aquí de lo que se trata es de explicar cómo el expertise y las metodologías de distintas disciplinas, de distintos ámbitos del conocimiento y del saber, se aportan al proyecto y se integran para conseguir los objetivos de vuestro proyecto. Aquí no es explicar que en mi proyecto hay centros tecnológicos, hay universidades y hay empresas. Es explicar cómo en mi proyecto tengo áreas del conocimiento o expertise de materiales, de ingeniería, de robótica, de que todo me lo estoy inventando, de software, y cómo todo ello, de alguna forma, todas esas disciplinas que las aportan los distintos socios del proyecto me van a permitir y trabajar para perseguir y conseguir esos objetivos. En cualquier caso, si consideras que el enfoque interdisciplinar no es necesario en tu proyecto, tendrías que proporcionar una justificación. La integración de las ciencias sociales y humanidades es un apartado que es solamente necesario en aquellos topics donde expresamente en el Work Program se pida, ¿vale? Tenéis que demostrar cuál sería el papel de estas disciplinas en el proyecto y proporcionar de nuevo una justificación si consideráis que estas disciplinas no son relevantes para vuestro proyecto. Y aquí, ¿qué tipo de ciencias sociales y humanidades? Pues desde políticas, las political science, económicas o aspectos más próximos a las humanidades, como igual me equivoco porque no tengo ni idea de decir que la psicología está más próximo a las humanidades que a las social sciences, igual no es correcto, pero en cualquier caso temas como psicología, las consideraciones culturales o consideraciones éticas, ¿no? Este tipo de disciplinas si afectan a vuestro proyecto, tendréis que explicar de qué manera se consideran y se integran, ¿vale? Y como digo, dependerá del topic. La dimensión de género. La dimensión de género vamos a explicar un poquito porque sigue habiendo un poco de confusión. Es un apartado obligatorio, a no ser que diga lo contrario el Work Program, y aquí tenéis que describir cómo la dimensión de género se tiene en cuenta a la hora del contenido de vuestra investigación.
tanto si los aspectos de género influyen en la investigación que vais a llevar a cabo, como si lo que vuestro proyecto va a dar como resultado afecta de manera distinta a los hombres y a las mujeres. Aquí, teniendo en cuenta que las cuestiones de sexo son todas las que se refieren a las características biológicas, porque desde cualquier característica biológica, desde el cuerpo de la mujer, que es distinto al cuerpo del hombre, ¿vale? Y las cuestiones de género, que se refiere a los factores culturales y sociales. De nuevo, si no consideras que la dimensión de género no es relevante en tu proyecto, tienes que proporcionar una justificación, y la advertencia es de que en este apartado no se trata de decir que el equilibrio de género en los equipos en el que llevan a cabo el proyecto, es decir, cuántos hombres y cuántas mujeres tengo en el proyecto, de eso no es de lo que va este apartado, ¿vale? Como vamos a contar un poquito más, lo vamos a ver. La aclaración de que la cuestión de género entra en Horizonte Europa a ser importante en 3 elementos. En el elemento elegibilidad, en cuanto al Gender Equality Plan, en el elemento criterio de evaluación, este apartado de Gender Dimension, y en el elemento de desempate, en el ranking criteria, desempatar propuestas por el Gender Balance, ¿ok? Entonces, Gender Equality Plan es elegibilidad, Gender Dimension me lo evalúan y lo puntúan, y Gender Balance puede llegar a ser un criterio de desempate. Los Gender Equality Plans ya sabéis que son obligatorios para los Public Bodies, Research Organizations o Higher Education Institutions, tanto si son públicos como si son privadas, en todas las convocatorias con fecha de cierre en el 2022, que tenéis que tener obligatoriamente un Gender Equality Plan, y que esto hay una self-declaration en la parte A de la propuesta, es donde te preguntan y marcáis una casilla si lo tenéis o no lo tenéis. Ahí con asterisco vienen las entidades que no están obligadas a tener este Gender Equality Plan, y en cuanto a las categorías legales, para saber si entraríais en un momento dado, si tenéis duda de si entráis en alguna de esas categorías o no, que están obligadas, viene en ese link ahí del Funding and Tenders Portal. Estos planes tienen una serie de requisitos procedimentales obligatorios relacionados con que sean un documento público, que haya unos dedicated resources, una data collection y una monitorización y un training, ¿vale? Y tienen, en cuanto a contenido, unos elementos recomendados, que son los que vienen ahí. En cuanto a en qué momento aplica este criterio de elegibilidad, ¿qué sucede si en el momento de enviar la propuesta yo estoy obligado a tener el Gender Equality Plan, pero en ese momento todavía no lo tengo? Pues marcáis no en la pregunta que os hacen en la parte A de la propuesta, y tenéis de tiempo hasta el Grant Agreement, es decir, si vuestro proyecto resulta seleccionado y financiado, tenéis de tiempo hasta la firma del Grant Agreement para terminar y elaborar vuestro Gender Equality Plan, ¿vale? ¿Qué hará la comisión? Llegado el momento del Grant Agreement, en ese momento sí que tiene que estar marcado el yes, ahora veremos dónde, y ¿se va a poner a comprobarlo? Pues la comisión ha dicho que tampoco se va a poner a comprobarlo, solo quiere ver el yes, donde tengamos que escribir el yes, que sí lo tengo, y lo que sí que hará será comprobaciones aleatorias de verificar que esos Gender Equality Plans realmente están publicados donde tienen que estar. ¿Cómo cambio el no por el yes? Es decir, si en un momento dado, cuando envié la propuesta, no tenía un Gender Equality Plan y puse un no, pues luego cambiaré ese no por un yes entrando en el Gender Equality Plan Online Questionnaire, que está disponible en el Participant Register, en el Funding and Tender Portal. Ahí tendríais el link. Cuando recibáis la presentación podréis pinchar y entrar en el link. En esta pestaña del Legal Information entraríais, y aquí abajo del todo es donde podéis editar esta casilla y cambiar el no por el sí. En cualquier caso, esto lo puede rellenar y acceder a modificar este Participant Register, el LEAR de cada organismo. Tenéis ayudas como para elaborar los Gender Equality Plans en esta herramienta GEAR Tool, que ha elaborado la comisión de GRTD con el European Institute de Gender Equality, y también la guía de Gender Equality Plans que ha preparado la comisión.
Luego, ay, perdonad que lo que he hecho ha sido entrar en el link. A ver si consigo cerrar esto. Cachis, que tengo la pantalla completamente. Perdonad. Seguimos. En cuanto a la dimensión de género, que es lo que cuenta a la hora de preparar la propuesta, porque es lo que me van a evaluar, ¿vale? Este es el criterio de evaluación de excelencia y veis aquí que efectivamente el evaluador lo va a tener que valorar. ¿Por qué la comisión ha querido introducir este tema del gender dimension, ¿no? Y que es obligatorio? Y aquí algunos ejemplos que son los que la comisión pone y que no todos, bueno, relacionado con energía, solo el último, los otros no tienen nada que ver con energía, pero bueno, igual os sirven para darle una pensada si en vuestro caso concreto de vuestro proyecto pues habría una dimensión de género a considerar. Es cierto que pues en energía yo tiendo a pensar que hay muchos topics en los que la dimensión de género a mí me cuesta verla, pero tenéis que tener en cuenta que nosotros las NCPs no somos expertas en cuestiones de género y lo único que hacemos es devanarnos la cabeza igual que os la podéis devanar vosotros. Estoy pensando en topics como pues los de perovskitas de fotovoltaica, ¿no? O los de lámina delgada también en fotovoltaica, que solamente son un par de ejemplos para pensar que, bueno, a mí ahí me cuesta cómo la dimensión de género puede influir en lo que vayáis a investigar en el proyecto, pero bueno, igual resulta que sí, que hay algún elemento a tener en cuenta. Internet siempre os puede ayudar, ¿no? A ver qué dice, si hay estudios en un momento dado en ese ámbito de vuestro proyecto relacionados con el género. En cualquier caso, como digo, los ejemplos que menciono ahí, bueno, antes de pasar a los ejemplos, estoy pensando en otro topic que teníamos en energía, que era el de Wind in the Natural Environment, algo así se llamaba el topic, y tenía que ver con los aspectos sociales de la energía eólica, el rechazo de la sociedad, etcétera, etcétera, a esas instalaciones. Y a lo mejor pues en ese tipo de topics sí que cabe una dimensión de género, no porque las diferencias entre los hombres y las mujeres físicas vayan a influir, sino porque quizás los aspectos sociales y culturales pues nos hace a las mujeres percibir o a los hombres percibir las cuestiones medioambientales de forma distinta y a lo mejor por ese lado podríais tirar y escribir algo con un poco de mayor chicha en ese apartado, ¿no? Como digo, bueno, hay que verlo y darle una pensada porque desde luego es algo que me van a evaluar. Los ejemplos que vienen ahí, dice que para equipos de seguridad en los coches, pues hombre, está claro que si yo estoy pensando en un nuevo cinturón de seguridad en un coche, yo qué sé, pues tendré que tener en cuenta la ergonomía o las características físicas del cuerpo de los hombres y las mujeres que no son distintos. Ahí en un proyecto de temas de Artificial Intelligence ponía la comisión como ejemplo si es ético desarrollar productos de inteligencia artificial que introducen bias, ¿no? Introducen sesgos en cuanto a género debido a la falta de diversidad en los datos que se utiliza para entrenar ese sistema de inteligencia artificial. Otro ejemplo es que si en encuestas de viajes en el hogar, hasta qué punto se tienen en cuenta los viajes que tienen lugar por motivos de cuidado de otras personas, que son viajes que habitualmente llevan a cabo las mujeres. Bueno, veis cómo es una quinta derivada en un proyecto que, bueno, a lo mejor a los que hacían ese proyecto no se les ocurrió y había que tenerlo en cuenta. Otro tema es que está afectando el cambio climático a la determinación de sexo de una serie de especies marinas y bueno, pues eso los que hicieran un proyecto en estos temas también tendrían que tenerlo en cuenta. Y el ejemplo que os decía de energía es como en un proyecto que desarrollaba soluciones de smart heating, de calefacción, era un termostato inteligente para mejorar cuestiones de eficiencia energética,
cómo las ventas de este Smart Heating Solution que se desarrollaba en el proyecto, cómo esas ventas se incrementaron tras incorporar a una agencia de diseño que investigaba los valores, las motivaciones y las necesidades de las mujeres en relación a esas cuestiones de ese producto, ¿no? Cómo ellas valoraban un control de la calidad del aire o unas cuestiones estéticas en el diseño de ese termostato, y por lo tanto incorporar esas motivaciones pues mejoraron de forma positiva el proyecto. Estas cuestiones están por un lado en ese informe que tiene la comisión, este informe Gender Innovation, y también en estos otros manuales y guías que son por un lado una guía práctica para la inclusión de la perspectiva de género en los contenidos de la investigación, tenéis el acceso en el link, otro manual sobre el género en la investigación que ha sido traducido por nuestro ministerio, y también la web de la Universidad de Stanford. Os dejo esas 3 referencias porque tenéis más información con ejemplos y con ideas al respecto de esto de la Gender Dimension. Y por último, el Gender Balance. Dijimos que escribir el apartado de Gender Dimension no es contar que tengo a 7 hombres y otras 8 mujeres en mi proyecto, sino que es otra cosa, pero sí es cierto que el Gender Balance tiene esta influencia en el ranking. Es uno de los criterios que pueden llegar a utilizarse para desempatar propuestas con la misma nota, si después de aplicar los otros siguen teniendo la misma nota, y eso lo que significa es que se mirará esa composición de hombres y mujeres en la propuesta, donde en la Research Table que veis que rellenáis en la parte A. Y aquí os pongo un pequeño ejemplo totalmente ficticio para llamar vuestra atención sobre este asunto. El Gender Balance en este caso se define como el ratio entre el género menos representado y el total del staff que viene en la Research Table de todos los partners de todo un proyecto, ¿vale? Y pongo una propuesta A en la que habría 7 hombres, 20 mujeres y 3 no binarios, que sabéis que es otra de las opciones en esa Research Table. Total staff son 30. ¿Cuál es el gender menos representado? Pues el no binario, 3 entre 30, el gender balance de ese proyecto sería un 10%. Tendríamos otra propuesta B con 60 hombres y 40 mujeres, y uno pues diría, hombre, pues la propuesta A que tiene 20 mujeres, mejor, ¿no? No, es que esto no va de el que tiene más mujeres, esto va de aquel que está más equilibrado, ¿vale? Y este otro que tiene menos mujeres que hombres. Sin embargo, veis que el ratio del gender menos representado, que en este caso son las mujeres, nos da un gender balance de un 40%, y pues cabría la pregunta de cuál de los dos, ¿no? Sería a igualdad de nota, cuál de los dos sería priorizado, y por lo tanto os podemos decir que hemos visto ya varios ejemplos de proyectos a los que se ha aplicado este criterio y que estaban justo en la línea de corte de las propuestas que eran financiadas y de las que no, y la que ha sido priorizada ha sido financiada y la que no ha sido priorizada ha quedado en lista de reserva. O sea que quizás intentad, por lo tanto, como mensaje es que intentad que en la Research Table os quede la cosa lo más 50-50 posible, ¿no? Luego, pues los emails de la comisión y la web donde la comisión da toda la información de estas cuestiones de género. Seguimos avanzando, vamos al apartado de Open Science. El apartado de Open Science. Aquí tendremos, os propongo un apartado de Open Science y no mezclar, porque aquí hay un batiburrillo en las propuestas considerable, es el 1.6 y luego el 1.7, que os diré que es el de gestión de los datos de investigación, ¿vale? Y entonces, en el de Open Science, bien, ¿qué es esto de las Open Science Practices? El template menciona cuáles son las Open Science Practices, ahora lo veremos, y aquí lo que tenéis que contar es cómo esas Open Science Practices se implementan como parte integral de vuestra metodología, y cómo las Open Science Practices se adaptan al trabajo vuestro y aumentan las posibilidades de que consigáis los objetivos que os habéis propuesto. De nuevo, si pensáis que ninguna de las Open Science Practices aplican a vuestro proyecto, que lo dudo, tendríais que proporcionar una justificación. ¿Cuáles son? Bueno,
todavía no vemos cuáles son esas Open Science Practices. Primero es el cambio de terminología entre H2020 y Horizonte Europa. En H2020 se hablaba de Open Access, ahora es Open Science, es una siguiente vuelta de tuerca a esto. El Open Access de H2020 era el acceso online sin coste para el usuario final a esos resultados y publicaciones, mientras que Open Science en Horizonte Europa es ese enfoque al proceso científico basado en un trabajo abierto y colaborativo, cooperativo, y una compartición sistemática del conocimiento y de las herramientas tan temprano y tan ampliamente como sea posible, incluyendo de forma activa a la sociedad, ¿vale? Por lo tanto, veis que es algo más amplio, es algo más allá, no es simplemente el Open Access. Las Open Science Practices que menciona el template son todas estas y en rojo son aquellas que son mandatory. O sea que en mi apartado de Open Science tengo que tratar mínimo de las mandatory y ya si quiero ir a más, pues podré elegir alguna de las recommended y también tratarlas. Las mandatory son el acceso abierto a las publicaciones, la gestión de datos, la información sobre los outputs de investigación que nos permiten validar las conclusiones de mis publicaciones y el acceso a los resultados que es necesario para validar las conclusiones de esas publicaciones. En una slide de la comisión, que en el Infoday que la comisión hizo del Cluster 5 el año pasado, esta slide quizás ayuda muy bien porque me pone todas las Open Science Practices, qué significa implementar o llevar a cabo cada una de ellas y cuáles son las obligatorias, que ya hemos visto que son las de Research Output Management, que viene a ser tener un Data Management Plan, la de las medidas que me permiten reproducir los resultados de investigación y el Open Access tanto a publicaciones como a datos con las excepciones de siempre que es tan as open as possible, ¿no? Y como digo, las demás son recommended. Bien, vamos con las, por lo tanto, yo lo que ahora hago es ir a las obligatorias, a las mandatory. Y entonces vamos a ver estas mandatory. La primera es el Open Access a las Scientific Publications y para ello voy a hacer 3 slides. En esta primera comparo H2020 con Horizon Europe. En H2020 había Open Access a las publicaciones, estábamos igual, solo que teníamos hasta 6 meses de embargo, 12 para los proyectos de Social Sciences and Humanities, y los fees, los gastos de publicación eran costes elegibles. Ahora, en Horizonte Europa, el acceso abierto tiene que ser inmediato, no hay un periodo de embargo, tengo que hacerlo bajo licencia Creative Commons by o equivalente y solo son elegibles los costes en sitios que sean completamente abiertos. Si son híbridos, esos costes no serían elegibles. ¿Qué tengo que hacer en este apartado? Debo explicar que voy a asegurar un acceso abierto a las publicaciones y asegurando que voy a depositar esos documentos cuyas siglas veis aquí abajo, ¿vale? En un repositorio de confianza que voy a proporcionar un acceso abierto inmediato a través del repositorio bajo esa licencia o equivalente. Bueno, pues con que yo cuente todo eso en el apartado ya estoy escribiendo y estoy diciendo y cumpliendo con lo que me piden. Luego también tendré que decir que la información a través del repositorio de esos outputs necesarios para validar las conclusiones de la publicación, también tengo que proporcionar acceso a esta información a través del repositorio. Y debe ser un repositorio de confianza y siempre las bibliotecas de vuestros partners universitarios os pueden ayudar a ver si el repositorio que habéis elegido es de confianza o no. Iremos después con esta cuestión de los repositorios. Bueno, ya hemos dicho lo de que los publication fees son reembolsables solo si estoy publicando en un sitio que es full open, ¿vale? Si publico en sitios híbridos, los costes no me los reembolsarían.
Y existe una plataforma, Open Research Europe, que es el nombre de la plataforma que pone la comisión a disposición de todos los proyectos para publicar en abierto y es gratuito. Esto no es obligatorio, pero publicar ahí, ¿vale? En Open Research Europe, pero si publico ahí ya estoy cumpliendo con la política de Horizonte Europa de Open Access y que me están exigiendo. ¿Cómo me evalúan esto? Me lo evalúan por un lado en el criterio de excelencia, donde ya digo que hasta tengo que, up to one page, utilizaré para describir las Open Science Practices, también up to one page para el siguiente apartado de Research Data Management y también me lo pueden llegar a evaluar en el apartado 3 de Quality of Implementation porque es ahí donde valoran el consorcio. Y entonces en la parte A ahora vemos que hay unas tablas con las List of Achievements entre las que vienen las listas de publicaciones, softwares y datasets que son relevantes para el proyecto y que los socios, el partner fulanito, ya tiene publicados. Si ahí se indican pues que han sido publicaciones de acceso abierto o cuando en la parte B estáis describiendo el consorcio y describís a los socios y mencionáis que tienen expertise en Open Access, pues bueno, el evaluador pudiera llegar a poner algo positivo respecto a eso cuando puntúe el criterio 3. Y desde luego si añadís Recommended Practices y a vuestra propuesta, pues eso podría incluso también mejorar la nota. Yo de momento no he visto ningún ESR, no digo que me haya leído infinitos ESRs, pero no he visto ninguno en el que se hubieran incluido Recommended Practices y el evaluador lo haya visto positivo. Pero ya os digo que no sé, ni siquiera atreverme a decir qué porcentaje de ESRs habré visto, 10, 20 ESRs, ¿vale? No son muchos. Bueno, siguiente apartado, Research Data Management and Management of Research Outputs. Aquí los tenéis que indicar aquellos proyectos que generáis datos o que recogéis datos como parte de los resultados, tenéis que explicar cómo esos datos los vais a gestionar cumpliendo los principios FAIR, que son Findable, Accessible, Interoperable and Reusable. Por lo tanto, debéis de indicar en este apartado los tipos de datos, de qué manera son findable, es decir, qué identificadores estáis utilizando, si son accesibles, de qué manera, si hay consideraciones de IPR para la accesibilidad de esos datos, si son las cuestiones de interoperabilidad, es decir, deberéis indicar formatos y estándares para los datos y los metadatos, y si abordar también la cuestión de la reusabilidad, que licencias puedan aplicar para que esos datos sean reutilizados, ¿vale? Es decir, que licencias, esta Creative Commons u otras, podéis aplicar a vuestros datos, así como cuestiones de almacenamiento y cómo esos datos se van a preservar y posibles costes que ese mantenimiento de los datos puedan llevar asociados. También sabéis que tenéis que preparar, no en la propuesta, sino como un deliberable. Bueno, en la propuesta obviamente indicaréis y en alguno de los paquetes de trabajo y alguna de las tareas incluiréis la preparación de un Data Management Plan, que es un deliberable obligatorio en el mes 6 del proyecto y que luego se actualiza. Y debéis también indicar en este apartado de Research Data Management que vais a depositar los datos en un repositorio de confianza, que si la COL lo compide puede llegar a ser necesario que sea un repositorio federado en la European Open Science Cloud y asegurando un acceso abierto a través de esas licencias Creative Commons By o Creative Commons 0 o equivalentes, siguiendo el principio de tan abierto como o as closed como sea posible y tan cerrado como sea necesario. También tenéis que proporcionar acceso a través del repositorio a los outputs que son necesarios para reutilizar o validar los datos. Por otro lado, igualmente los metadatos deben ser abiertos conforme a esa licencia o equivalente, en línea igualmente con los principios FAIR que habíamos mencionado.
¿Qué es un plan de gestión de datos? Pues es el plan que explica cómo vais a gestionar los datos de investigación que habéis recopilado o que habéis generado. Es decir, ahí se explica cómo se producen, se recopilan, se procesan, se comparten y se archivan los datos. Y tenéis plantillas. En el Funding Portal, en el apartado de Reference Documents, tenéis plantillas para los Project Reporting Templates y entre ellos hay un template para el Data Management Plan. No obstante, hay una herramienta desarrollada por el Digital Curation Center de Reino Unido, que es una herramienta DPM online que se utiliza, y igualmente el Consorcio Madroño de Bibliotecas Madrileñas ha desarrollado en español la herramienta PGD Online, que está basada en la anterior del Reino Unido y que tenéis accesible a través de todos esos links. Repositorios. El repositorio, podéis utilizar el repositorio más habitual en vuestra disciplina. Podéis buscar en R3 Data, que es como un registro internacional de repositorios, podéis encontrar ahí un repositorio que os guste, o podéis utilizar RedCenodo, que es un repositorio de datos multidisciplinar. Si, como decíamos en las condiciones de la convocatoria, se requiere que el repositorio esté federado en la Open Science Cloud, pues podéis buscar ahí cuáles son esos repositorios que están federados. Y luego tenéis también OpenAIRE, es un sitio que os da una ayuda muy útil para todo este tema del acceso abierto a los datos y a las publicaciones. Y por parte española está FECIT y en particular Pilar Rico, que es la jefa de la unidad de acceso abierto, repositorios y revistas en FECIT, y a la que a lo mejor muchos de vosotros habéis visto hacer presentaciones de estos temas de Open Access, y que a través de ese Open Access Desk de OpenAIRE podéis contactar con Pilar y hacerle consultas. El último, estamos acabando ya, tenemos el 128, que es ese apartado quizás, bueno, que no es obligatorio para todos los proyectos, por eso digo ahí sí es apropiado. Desde luego hemos visto que aparecían los criterios de evaluación y que además es una de las Recommended Open Science Practices. En cualquier caso, si pensáis que este apartado es de interés para la temática de vuestro proyecto, pues aquí de lo que se trata es de hablar de la involucración de esos actores, ¿no? De la sociedad civil, de los ciudadanos. Puede ser una involucración en actividades de codiseño, es decir, en la preparación de agendas de investigación a través de grupos de trabajo, de workshops. Puede ser una implicación en las actividades de co-creación, es decir, involucrar a los ciudadanos propiamente dicho, en el desarrollo de lo que vuestro proyecto vaya a hacer. Y luego también lo podéis involucrar en el post, ¿vale? En las co-assessment activities, es decir, involucrarlos en la monitorización, evaluación y en dar feedback de lo que vuestro proyecto está llevando a cabo. En cualquier caso, si hay un engagement, pues que con sentido común eso requiere de que haya recursos, ¿no? Es decir, en el proyecto tendrá que haber una tarea o un partner que se ocupe de esa interacción con la sociedad o con los ciudadanos, que sea el interlocutor, ¿vale? Y por último, el apartado 129, que es de inteligencia artificial. Esto es una cosa curiosa porque no viene como tal en el template no te da ninguna pista de que yo tengo que tener este apartado. Bueno, ahora veremos quién tiene que tener este apartado, pero sí que esto ha estado en todos los webinars de la comisión. ¿Qué sucede con esto? Los evaluadores en el ESR, no sé si os habréis fijado, al final del ESR, después de los 3 criterios de evaluación, hay una serie de preguntas que pone yes, no o no aplica. Pues ahí los evaluadores responden una pregunta de si el proyecto implica bien el uso o no solamente el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial, puede ser también el uso, ¿vale? Porque diréis, mi proyecto, yo no desarrollo nada de inteligencia artificial, pero si vais a utilizar temas de inteligencia artificial en el proyecto, también os aplica, ¿vale? Este apartado. Porque entonces si la respuesta del evaluador es yes, entonces se va a evaluar esa robustez técnica de los sistemas de inteligencia artificial en el criterio de evaluación de excelencia. Y entonces, ¿qué significaría robustez? Pues os van a mirar que esos sistemas de inteligencia artificial sean capaces de informar y de tratar posibles fallos,
que sean socialmente robustos, es decir, que consideren el contexto en el que operan, que sean fiables y que sean capaces de minimizar un daño no intencionado, ¿no? Y que salvaguarden la integridad física y mental de los seres humanos, y también que sean capaces de proporcionar una explicación de su proceso de tomas de decisiones. Vale, pues he acabado. Ahora ya viene una serie de slides con información práctica. La primera de ellas es que sistemáticamente entréis a revisar siempre el topic al que os presentáis en el Funding Portal. Vais aquí a Search Funding and Tenders, en esta casilla metéis vuestro topic y os aparece este menú de la izquierda donde tenéis el apartado de Partner Search específico para vuestro topic, es decir, es ahí donde están todos los Partner Search Announcements de otras entidades que están buscando socios en ese topic concreto. Por lo tanto, este es el sitio donde buscar socios específico para vuestro topic, y podéis vosotros también publicar vuestra propia búsqueda de socios. Y también un apartado muy interesante al que nadie le hace caso, que es el de las FAQs específicas para el topic. Aquí entráis, si hay FAQs de vuestro topic, las encontraréis aquí, y eso es algo muy útil para ver qué preguntas o qué dudas ha resuelto la comisión en relación al topic. Luego, otra forma de llegar a las FAQs es aquí, en el funding, a través del apartado de support, porque además de las FAQs específicas de vuestro topic, hay muchas otras genéricas que os puede ser de interés conocer. Luego, el Infoday que la comisión hizo el 3 de febrero, tenéis aquí la información para que podáis revisar las presentaciones y los audios. 3 documentos muy útiles que no necesariamente utilizáis o conocéis. Por un lado, la Program Guide. Por otro lado, el Online Manual. La Program Guide os enseña cómo escribir los distintos apartados de la propuesta. El Online Manual os guía sobre todo el proceso de participación, desde daros de alta en el portal, conseguir el PIC, etcétera, etcétera. Y la guía IT How To, que se encuentra dentro del Online Manual, no se encuentra entre los reference documents del portal, sino que es un link que aparece 1001 veces dentro del Online Manual, y que es una maravilla esto del IT How To. De verdad que es una maravilla, porque os enseña a cómo hacer cualquier paso en el portal, ¿vale? Luego, también os decimos siempre que que os apuntéis como evaluadores. De verdad que lo hagáis, porque la comisión necesita renovar con cierta frecuencia los evaluadores. Os podéis apuntar aquí en el portal Work as an Expert, os dais de alta, y que necesitan evaluadores de todo tipo de perfiles, no solamente un perfil científico técnico. Así que de verdad que os animamos a apuntaros. Todos los links de los webinars que ya mencionó Luisa, todas las presentaciones y los audios están disponibles, y la información por parte española. Cómo estar informados de todas las jornadas, de todas las convocatorias, de toda la información que difundimos. Pues por un lado, el canal de Twitter de Energía, que es este que veis aquí, y que es el canal que hemos utilizado para difundir este Infoday. Y por otro lado, los RSS del portal español de Horizonte Europa, y sobre los que os voy a explicar un poquito. Aquí arriba a la derecha tenéis el símbolo y entráis en esta página, donde además hay un link aquí de cómo utilizar los canales RSS. Es solo una página y ahí os lo explicarían. Bien, cuando estáis aquí en los canales RSS, bajáis abajo con el cursor y llegáis a esto, que son todos los canales RSS disponibles, que en esencia vienen a ser todos los programas, es decir, salud, seguridad, ICT, espacio, todos los programas de Horizonte Europa. Bien, pues yo os diría que mínimo os apuntéis al canal genérico de Horizonte Europa, porque publicamos en la página web un montón de información que es común a todos los programas y se publica aquí en el apartado de Horizonte Europa. Y luego, pues pongamos, por ejemplo, que os interesa energía, pues os pondríais con el botón derecho encima del canal. Y no pincháis en el canal, porque si pincháis en el canal entráis en el código fuente y diréis, vaya, hoy no funciona la página web. No, es porque habéis pinchado, no tenéis que pinchar, tenéis que poneros con el botón encima y darle al botón derecho, y se os abre este desplegable y elegimos copiar dirección de enlace. Lo que estoy haciendo es copiar la dirección de este enlace,
¿Y a dónde me llevo ese enlace que he copiado? Pues, por ejemplo, me lo llevo a mi correo electrónico. En Outlook, por ejemplo, tenéis en vuestro Outlook, veis aquí, pone suscripciones de RSS. Pues os pondríais ahí de nuevo con el botón, le dais al botón derecho, se os abre este desplegable y le diríamos agregar nueva fuente RSS. Se me abre esta ventana y aquí es donde pego ese enlace que yo había copiado. Y a partir de ese momento, en mi Outlook, veis aquí que yo en mi Outlook tengo clima, energía, movilidad, Horizonte Europa, me estarían entrando ahí cada vez que hay una nueva noticia, un nuevo evento o cualquier cosa de ese canal al que yo me he suscrito. Bueno, resulta que el Outlook y los canales de RSS no funcionan con el Outlook a ninguna persona de CDTI. ¿Eso qué quiere decir? Que igual a vosotros tampoco. Eso no lo sabemos, tenéis que probar. Y entonces, si sois uno de esos a los que los canales RSS no les funcionan con el Outlook, pues tenéis todavía la opción de llevar vuestro canal RSS a un lector de noticias gratuito en Internet, que hay muchos. Por ejemplo, Feedly. Yo en Internet entro en Feedly, me doy de alta, iría a este botoncito de aquí de más, pincharía en el símbolo más, se me abre esta ventana con esta ventanita y aquí es donde yo copio el enlace que me había traído del canal de energía que es al que yo me quería suscribir. Y entonces en Feedly veis que yo tendría esto que veis aquí, como me han ido entrando las distintas jornadas de ese canal de energía al que yo me he inscrito. Y en Feedly podéis tener suscripciones de RSS a la página web de Horizonte Europa y a todas las páginas web que queráis, ¿no? Lo que hace es agruparos toda esa información. Vale, los links a todos los documentos, al Funding Portal, al Work Program, a las guías que os he mencionado, también al InfoDay de hoy y nuestros contactos de todas las personas para cualquier pregunta. Y nada más por mi parte. Vamos, si queréis, a las questions and answers. Muchas gracias, Cristina. Muy interesante la presentación y también muy bien en tiempo, la verdad que fenomenal, perfecto. Y además son temas que son, de verdad, que a veces difíciles de abordar, como es el tema de la ciencia abierta, los temas de género, es decir, aspectos que siempre se los atragantan un poco más cuando hay que hacer una propuesta. Así que muchísimas gracias por la presentación. Vamos a ir directamente a las propuestas, ¿vale? Te las voy comentando, Cristina. Hay una de Laura Corcuera, de CENER, que comenta cómo se tiene en cuenta el balance de género en el caso de una empresa o entidad que no incluye researchers en la tabla, que no rellena la tabla, vamos. Vale, pues la pregunta del millón también para mí. Ahí lo que la comisión dice es que ese criterio de desempate van a mirar el staff que viene en la Research Table. Si no has puesto nadie, pues no has puesto ni hombres ni mujeres. No sé cómo pueden mirarlo. Claro, si hay un partner que no ha rellenado la Research Table porque no tiene staff que cumple con la definición de researcher que viene en la Research Table, pues entonces, pues ese no tendrá 0 hombres y 0 mujeres puestas ahí, claro. Pero quiero decir, el total del gender balance es el total de todos los partners de la propuesta, no de un partner solo. Perfecto, Cristina. Y eso también un poco es la respuesta a la siguiente pregunta también de Laura, que era que el balance de género era por la propuesta en su conjunto y no por entidad. Y eso es así. Sí. Luego, de Zaragoza, decirse Jorge Gracia hace otra pregunta diciendo, en cuanto al ranking criteria for eque proposals, en el ejemplo B que has hecho, Cristina, de cálculo del gender balance, Sí. En el caso B no se considera la opción de no binaria. Por lo tanto, ¿se consideraría el gender balance 100% si todos los participantes corresponden a la misma categoría? ¿O debería ser 0%? Vamos a ver. Esperar, que voy a intentar a ver si comparto esa slide. Ya sabía yo que no tenía que poner el ejemplo. Porque además es que me lo he inventado completamente, ¿eh? Es que me surgió, esta cuestión me surgió a mí misma un día y dije, bueno, Ahí está, a ver, sí. sí, vamos a ver. Se puede comparar con lo que la propuesta ha escrito. Si esta propuesta B no tiene ningún no binario, todos los que están son hombres y mujeres, pues esa propuesta B, su gender balance es un 40%. No es un 0% porque tiene 0 binarios, ¿no? Bueno, no lo sé.
Es que no creo que, no sé si ellos se han puesto o sea, yo no tengo ejemplos ni en la información que nosotros vemos, vemos lo que las propuestas han escrito. ¿Entendéis lo que quiero decir? Y por lo tanto, yo lo único que veo es que hay una propuesta que ha adelantado a otra porque tenía un 10%, un 40% de balance frente a un 10%, pongamos el caso, de otra, ¿vale? Pero yo no veo que ese 40%, cuántos binarios o no binarios, cuántas mujeres y cuántos hombres tiene. Yo eso no lo veo y por lo tanto no te lo puedo decir. Sí, Ha además yo sido creo que... un poco un ejemplo provocador para que pensemos No, y que el ejemplo, Cristina, yo creo que era también muy gráfico para decir que no es una cuestión de que haya más mujeres o más hombres, sino que haya un balance, que es lo que se está pidiendo, ¿no? El balance es esa proporción. Y ese equilibrio del 50-50 es el más deseado, por decirlo de alguna forma, que se va a valorar de forma más positiva, sobre todo en cuanto es el tema del desempate. Bueno, seguimos con la siguiente pregunta, que es de Belén. Una vez publicado el artículo en Open Research Europe, ¿sería necesario publicarlo en alguno de los repositorios homologados como Zenodo para cumplir con el mandato de acceso abierto? ¿O es suficiente con depositarlo en Open Research Europe? Pues yo quiero entender, y no soy la experta, quizás esta es una pregunta para Pilar Rico, ¿vale? Yo no soy la experta de Open Science, pero yo quiero entender que si has publicado en Research, ¿cómo se llama? La plataforma, en la plataforma de la comisión, pues ya es suficiente, claro. Pero bueno, te invito a que le hagas la pregunta a Pilar Rico. Vale, hay otra pregunta de Cid Sebastián, de la entidad Cid-Maga, que habla de qué son los ESRs, ¿a qué te refieres? Sí. Vale, los ESRs son las siglas de Evaluation Summary Report y es el informe de evaluación que cada proyecto recibe cuando se hace la evaluación en Bruselas y la comisión te da el resultado de tu evaluación, te da un documento que suele tener 3 páginas, 4 páginas, que es el ESR, el Evaluation Summary Report, la evaluación de tu propuesta. Vale, hay otra pregunta relacionada con dónde se abordaría el contexto normativo, por ejemplo, políticas como el European Green Deal, la estrategia del hidrógeno. En la parte Luisa, ¿quieres contestarlo 1.1. tú? ¿Quieres contestarlo tú, Luisa? Bien, pues por ejemplo, yo en la parte del principio de objetivos sí que haría mención en cierta medida cuando dices cuáles son los objetivos de tu proyecto, cómo lo relacionas un poco también con las políticas que hay y un poco cómo es importante un poco convencer al evaluador de que la propuesta que estoy planteando y por tanto los objetivos que quiero alcanzar con el proyecto de alguna forma encajan muy bien y dan una solución muy clara a estrategias europeas en el ámbito energético. Entonces, por mi parte, un punto importante sin excederse mucho de redacción sería en el primer punto, en el 1.1. Y luego tal vez en los impactos, cuando estemos hablando en la parte del criterio 2 del impacto, ahí también de alguna forma más específica o más general sí que se puede también hacer referencia a estos impactos más macro, ¿no? más globales, que salen de lo que es el destination, pero en cierta medida también los destinations y los objetivos de cada una de las áreas van también un poco relacionados con los objetivos estos macro del European Green Deal o las estrategias que hay detrás de ellas. Por tanto, también la parte del impacto podría tener cabida a estos aspectos. Vale, hay otra pregunta de Cristina Rincón, de si es compatible ser evaluador con participar en alguna propuesta. Hombre, sí, la comisión mira el conflicto de interés de los evaluadores y te hace firmar que no tienes conflicto de interés. Entonces, claro, si te has presentado al topic 3.3 con una propuesta, pues para ese topic difícilmente podrías ser evaluador. Tendrás un conflicto de interés que tendrás que declarar y que si no has declarado y la comisión lo descubre, pues te excluiría de la evaluación. Entonces, pero eso no significa que quedes excluido de cualquier evaluación de cualquier otro topic. Bien. Saoya de Herrero de Techniker pregunta un poco con el límite de páginas, por ejemplo, para las guías, que son de 45 páginas,
no de 40, un poco cómo se distribuye la información entre los temas de ambición, metodología, work package. Si tenemos alguna experiencia de Horizonte Europa, pues en esa distribución, si ha habido alguna penalización por no entrar en el rango de páginas aconsejado. No, no tenemos ningún ejemplo, ¿no, Luisa? Bueno, el No, template en el portal, en los reference documents, te dice más o menos qué número de páginas recomienda para cada apartado, ¿no? sí, lo aconsejable aquí es seguir esa recomendación de páginas. Pero Es es una verdad recomendación. que hay que intentar seguirlas y abordar principalmente todos los puntos, es decir, no dejarte ninguno porque eso luego te lo van a evaluar, eso sin duda alguna. Que luego en algunos aspectos quieras darle más contenido porque la parte de demostración te lleve más tiempo que en otra parte, pues es a criterio del proponente, pero abordar todos los puntos es necesario y las recomendaciones siempre son buenas seguirlas. Hay otra pregunta de Javier Merino, de COADE, de ¿en qué consiste lo de Work and Expert? ¿Se cobra por este trabajo? ¿Está relacionado con lo del...? Sí, se cobra así. Ser evaluador, work as an expert significa trabajar para la comisión, para evaluar propuestas o también en el trabajo de revisar después los proyectos. Los proyectos tienen reviewers y este trabajo está remunerado, sí. Vale, y luego hay otra pregunta también relacionada con el tema de esto de expertos evaluadores. Señala Geroni Ambelén que lleva tiempo inscrito en las listas de expertos y que si realmente considera comisión a los que estamos apuntados. Yo no puedo Pues contestar cómo gestiona la comisión esas bases y cómo hace. Puedes intentar, a ver, yo os pongo un ejemplo de algo que yo hacía, pero en el programa en el que estés interesado en evaluar, imagínate que estás interesado en evaluar en el programa de salud, que me lo invento, pues yo qué sé, contacta con las personas de CEDETI que llevan el programa, diles cuál es tu perfil, por si ellas pueden decirle como NCPs y demás a la comisión, pues mira, el perfil del experto 9874.293, que es tu código, ¿vale? Pues es alguien que puede ser muy útil para evaluar pues esta área del programa y tal y cual, un poco por decirle a... ¿Eso surte efecto? Bueno, pues es un paso más, es todo lo que se me ocurre que puedas hacer, escribir a la persona de CDT de ese programa y decirle que sí puede hacer algo. Aunque estoy pensando que igual la persona de CDT de ese programa somos nosotras, la madre del sí, cordero. no se trata de que nos contéis todos los que queréis ser evaluadores. Hay que seguir el Sí, cauce que es el de la página del portal del participante, desde mi eso punto de es. vista, ¿de acuerdo? Y solo casos en los que se vea que hay un atasco, pues tal vez usar ese mecanismo ya, pero como última instancia, ¿de acuerdo? Porque sí que es verdad Sí. que la comisión nos repite en todos sus las reuniones de comité de programa, pues la necesidad de buscar a esos expertos, de ir renovándoles, de que haya un balance de género, de geográfico, etc. Que eso sí que hay gente dedicada en la comisión para seleccionarlos. Y luego ya hay una última pregunta, que es la que vamos a admitir ya para cerrar esta sesión, que sería un poco relacionada con los nuevos templates. La comisión publica a lo mejor templates en enero, luego nos actualizan en los descargables de los topics y esto es un problema. Esto se va a solucionar para los siguientes. A ver si espera, Laura, a ver si estoy leyendo la pregunta, porque la quiero entender bien. La comisión publicó un nuevo template en enero, pero no se actualizan los templates descargables. En principio la recomendación que se da es que se use el template que se viene dentro del topic. Claro. Sí, lo que estás diciendo, Laura, es que la comisión publica en los reference documents un nuevo template y Luego resulta que vas a tu topic y ahí no está actualizado el template, pues poco puedes hacer. Tú tienes que utilizar el template que viene en el topic al que te presentas. Y ahí no te van a poder acusar de nada, porque tú has utilizado el template del topic en el que te presentas. Llamad, en ese caso, si esas cosas suceden, siempre nos lo decís e inmediatamente Comentárnoslo. avisaríamos a la comisión, ¿no? O a la persona del topic, decirle, oye, que es que en el topic X no se ha actualizado el template. Pero desde luego, si tú tienes que utilizar el template en el topic que hay en Online Submission Tool,
y ahí no la han actualizado, pues es que tú poco puedes hacer, claro, más que avisarnos y nosotros avisar a la comisión. De acuerdo, pues muchas gracias a todos por las preguntas que habéis hecho. Como ha dicho también Cristina, tenéis nuestros emails, pues si hay alguna nueva que pueda surgir. Y nada, vamos a hacer una pequeña pausa. Ya nos hemos comido lo que es el descanso de los 15 minutos que teníamos programados, pero yo creo que sí que es necesario tener al menos 5 minutos, Cristina, si lo ves adecuado, Incluso más, incluso o un más. poquito más, Luisa, sí, vamos a Intentamos dejar, intentamos por lo aportar menos 5 10 minutos. minutos vamos a dejar, ¿vale? 10 Perfecto, minutos, pues a menos venga, cuarto, si consideráis que es conveniente, a las menos cuarto podemos otra vez engancharnos, ¿de acuerdo? Y intentaremos venga, reducir estupendo, 5 minutos en cada una de las presentaciones. estupendo. Venga, pues hasta ahora.